Buenas gente, ¿qué tal? Bueno, ahora tenemos para comenzar ya con el capítulo 2 del programa, que bueno, ya es un capítulo donde empezamos a ver el análisis de regresión, ¿sí? O sea que es la finalidad principal del curso, ¿sí? Dominar o sentar buenas bases del modelo de regresión lineal múltiple, ¿sí? El primer paso entonces es comenzar con el modelo de regresión simple. Si pegamos un vistazo al programa, eh, el capítulo 1 había sido el video anterior, que hablamos de la importancia del estudio de la econometría, modelos económicos versus econométricos, ¿sí? Determinísticos versus estocásticos. Vimos que era difícil hablar de relaciones causales cuando estimamos relaciones entre variables económicas que no vienen de un experimento diseñado, ¿sí? Sino que más bien son datos observacionales o no experimentales. Y vimos qué condiciones se tenían que cumplir. Vamos a ver un poco más de esto ahora. Y luego hablamos de la estructura de datos económicos, a ver, que básicamente dijimos que pueden ser de corte transversal, de serie de tiempo y de panel de datos. Ahora vamos a comenzar con el capítulo 2, que parte de una estructura de datos de corte transversal, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de la especificación que tiene que ver con estos componentes estocásticos que vimos antes en los modelos econométricos y las relaciones causales. Vamos a ver básicamente la definición del modelo de regresión lineal simple, la estimación por mínimos cuadrados ordinarios. Esto es básicamente un estimador posible entre varios estimadores de este modelo lineal. Sí, para este modelo es el más utilizado, porque tiene muchas ventajas, eh, que coincide también con el método de momentos, que sería otro enfoque, pero es el mismo estimador de mínimos cuadrados y de momentos coinciden. El tercer estimador podría ser el de máxima verosimilitud, ¿sí? Pero no vamos a entrar mucho en eso. Luego las propiedades algebraicas y propiedades estadísticas del estimador de MCO. Esto tiene que ver con las propiedades de insesgamiento, que ustedes ya algo conocen del sesgo que pueden haber en estimadores, y queremos que los estimadores sean insesgados, y otras propiedades como, pero bastante más adelante veremos el tema de propiedades de muestras grandes que se llaman, pero eso es bastante más adelante. Y ciertas propiedades que tiene por definición el estimador, que bueno, después veremos qué utilidad tienen verlas. Y por último, las unidades de medida y la forma funcional, es decir, cómo manejar este tipo de cuestiones de cómo medir las variables, en qué unidad de medida y cómo manejar la forma funcional de la relación entre las variables. Bueno, ya veremos cada cosa. Bien, como ven acá al inicio tienen el modelito, como ya habíamos visto en las diapositivas anteriores. Ahora tenemos una variable que llamamos y, vamos a llamarle y, otra variable que es x, en este caso hay una única variable x, ¿sí? Y un componente de error u. Estas serían como las variables, si se quiere, ¿no? Los componentes que varían en el modelo. Dos son observadas o medibles, que la medimos, que son y y x, y otra es inobservable o inobservada, que es u, ¿sí? Este es el componente aleatorio del modelo. En realidad es todo lo que afecta a la variable y que no está incluido en la línea recta esta, ¿sí? En este caso tenemos una sola variable x. Es decir, que acá tenemos el componente sistemático de la variable y. Sistemático es porque varía sistemáticamente con x. Este sería el componente aleatorio o no sistemático en este modelo simple. Es la parte de y que no varía con x, que no depende de x, ¿sí? Bien, dejémoslo ahí por ahora. El modelo lo tenemos acá, de vuelta. ¿Sí? El modelo de regresión lineal simple. Primero una cuestión terminológica. La variable y, típicamente se la puede conocer como variable dependiente, variable de respuesta
variable explicada o regresando, ¿sí? Normalmente en estadística suele decirse de respuesta o dependiente, ¿sí? Más en econometría se suele usar bastante explicado o regresando, pero depende la línea de literatura que uno mire. Bien, y terminológicamente tenemos la variable x, que le solemos decir variable independiente. ¿Sí? Si tenemos variable dependiente, esta va a ser independiente. Luego la variable y, si decíamos que era de respuesta, en este caso la x va a ser de control. Si decíamos que la variable y es explicada, la x va a ser explicativa. Si decíamos que la x era el regresando, entonces la y era el regresando, entonces la x va a ser el regresor. Y también se le suele llamar en estadística sobre todo a la x covariable, porque covaría con y. Bien, ¿por qué simple? El modelo se denomina simple básicamente porque tiene una sola variable y nada más, ¿sí? Para diferenciarlo del caso múltiple que tiene más de una variable. Acá tenemos k variables, de x1, x2 a xk. Y después lo otro es exactamente igual. Los betas 0 y beta 1 son, como dijimos en el video pasado, son constantes, que son las incógnitas, ¿sí? Serían los parámetros del modelo que queremos estimar con los datos que observamos, que son y x. Y un subproducto es algo inobservado, que es u. O sea, al estimar con y x, que es lo observado, al estimar beta 0 y beta 1, también estamos estimando, entre comillas, directamente u, ¿sí? Bien, este modelo múltiple vamos a estudiar en el capítulo 3. ¿Qué significa lineal, modelo lineal? ¿Sí? Bueno, eso quiere decir que los parámetros entran de manera lineal, es decir, multiplicativa a la variable x y elevados a la potencia 1, ¿sí? Porque, por ejemplo, el modelo que sigue, que es y igual a beta 0 más beta 1 por x al cuadrado, si bien plantea una relación no lineal entre y x, sigue siendo lineal en parámetros, ¿sí? Porque beta 1 y beta 0 entran aditivamente y multiplicativamente a la variable x. La variable, el regresando ahora no es x, sino es x al cuadrado, ¿sí? O la variable independiente o explicativa. Bien, esto sigue siendo un modelo lineal. Un modelo no lineal en parámetros, ¿sí? Sucedería cuando tenemos algo como esto. Beta 1 multiplicado por beta 2, dos parámetros que nos interesan pero que están multiplicados en el modelo, o beta 2 dividido beta 1, si una cosa así, algún tipo de transformación en relación no lineal en los parámetros. Mientras sea, como dice acá, beta 1 que aparezca como elevado sobre la primera potencia y además no está multiplicado y dividido por otro parámetro, básicamente, ¿sí? Acá tenemos ejemplos. La función cuadrática esta es un modelo lineal en parámetros, porque ven que y está relacionada a x1 a x y a x al cuadrado, ¿sí? Sigue siendo, los parámetros entran a la potencia 1 sin multiplicar entre sí, ¿sí? De forma multiplicativa con x. Acá tenemos un caso de modelo no lineal en parámetros, porque tenemos y igual a la exponencial de beta 1 más beta 2 por x. Esto claramente es no lineal en parámetros porque los betas están elevados a una potencia. Mejor dicho, no elevados, sino forman parte de una potencia del exponencial, ¿sí? Esto es no lineal en parámetros, si bien es muy fácil linealizarlo, porque si tomamos logaritmo natural ahí, tomamos logaritmo natural a este término, si tomamos logaritmos de ambos lados del igual, me queda el logaritmo de y igual a el exponencial se cancela y queda beta 1 más beta 2 por x, que es un modelo lineal. Es decir, transformando la variable y, ¿sí? La podemos modelar en forma de modelo lineal en beta 1 y beta 2 contra x. O sea que se vuelve lineal en parámetros muy fácilmente. Si bien es no lineal así como está expresado acá. Y luego tenemos otro ejemplo de función cúbica
en donde también tenemos la linealidad en parámetros, ¿sí? Modelo lineal. Bueno, es el mismo caso que el cuadrático. Bien, entonces un poco yendo al tema de modelos, que este sería un modelo sencillo, y modelo simple. Si bien es muy simple, hay aplicaciones útiles para este modelo, no es que no sirva para nada, ¿no? Entonces, el primer problema es tener en cuenta que los modelos son herramientas de análisis, ¿sí? Que pueden ser útiles o no útiles, ¿sí? El investigador elige qué modelo usar para analizar un problema específico o responder a una pregunta particular, o crea su propio modelo, ¿sí? Luego dice que los modelos no son buenos ni malos, son útiles o no, ¿sí? Por eso este modelo muy sencillo es útil, se lo utiliza, por ejemplo, para estimar curvas o ecuaciones de curvas de Engel, que sirve para definir líneas de pobreza, ¿sí? Por ejemplo, la pobreza en Argentina, de hecho, se estima con una canasta básica total que viene de multiplicar una canasta básica alimentaria por lo que se llama inversa del coeficiente de Engel, que básicamente se estima, se estima una ecuación como esta lineal eh, de regresión simple, ¿sí? Así que tiene su utilidad. Luego dice que el modelo de regresión lineal múltiple es muy útil por varias razones. El múltiple obviamente es más utilizado y muy útil que más útil que el simple. Bueno, como ejemplos tenemos el que plantea Booldrich en el capítulo 1 de rendimiento contra fertilizante. Este es el rendimiento de una hectárea o de un predio de producción agrícola. Y luego tenemos como variable que influye en el rendimiento, ¿sí? Que provoca un cambio en el rendimiento, el nivel de fertilizante que se le administra a la tierra, ¿sí? Obviamente esperamos que beta 1 acá sea positivo, mayor nivel de fertilizante por hectárea o por metro cuadrado, como sea que lo mida, mayor rendimiento, por ejemplo toneladas por hectárea. Acá tenemos el ejemplo que habíamos visto, el salario en función de la educación, para medir lo que se denomina como retorno a la educación. Beta 1 también se espera que sea positivo, ¿sí? A mayor educación o años de educación se espera que en promedio aumente el salario. Y es importante ya darnos cuenta, vamos a verlo matemáticamente más adelante, pero estas relaciones intuitivamente nos plantean, no son determinísticas, es decir, yo siempre voy a encontrar una persona con mayor educación que gane menos que otra persona con menor educación, ¿sí? O sea que esto no es una regla matemática determinística. El componente de error acá juega un papel en eso, ¿sí? Yo siempre voy a encontrar casos que violen la regla estadística que yo encuentre, ¿sí? Esta es una relación estadística o estocástica, es decir, que se da como una tendencia, como un patrón general en una población, no siempre comparando casos particulares, ¿sí? Entonces, en general, si yo tomo toda la población de trabajadores de una provincia, esos trabajadores, por ejemplo, administrativos, a mayor educación, ¿sí? Voy a encontrar que en promedio, o sea, en general como comportamiento mayoritario o general, van a tener mayores salarios a medida que aumenta la educación, ¿sí? Muy raro que encuentre lo contrario. A lo sumo no va a variar el salario con la educación, pero no creo que baje, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre una relación determinística y una estadística, ¿sí? Vamos a ver bien exactamente qué estamos modelando con estos modelos. Bien, la linealidad de estas ecuaciones implica que todo cambio de x en una unidad tiene siempre el mismo efecto sobre y, sin importar el valor inicial de x. Eso es importante, ya para grabárselo. Este modelo, al ser lineal, ¿sí? Donde el parámetro beta 1 sería el efecto del fertilizante o el efecto de la educación sobre el salario, es siempre el mismo, es siempre una constante, si no varía con nada. Es decir, no importa que pasemos de 0 educación a 5 años de educación, o si pasemos de 20 años de educación a 25 años de educación. No importa el nivel de educación.
desde el cual se produzca el aumento, por ejemplo. El efecto va a ser siempre el mismo. O sea, aumentar un año de educación siempre va a aumentar el salario en beta 1. No importa que el año se aumente a partir de tener cero educación o a partir de tener 20 años de educación, ¿sí? Lo mismo acá, no importa que ya se administre, que no se administre, que se administre cero fertilizante y aumentamos 1 litro del fertilizante, o que ya se administren 10 litros de fertilizante por hectárea y le aumentemos 1 litro más, ¿sí? El efecto, según el modelo, es siempre el mismo, lo cual es una desventaja, ¿sí? En principio. Igualmente no es una desventaja del modelo de la linealidad en parámetros, porque ya dijimos que elevando al cuadrado el fertilizante o la educación, tendríamos una relación no lineal, ¿sí? Que ya haría que el efecto marginal fuera variable, ¿sí? Piensen en esto, beta 1 es la derivada primera de, del rendimiento contra el fertilizante, ¿sí? Esto es una línea recta y una derivada de rendimiento o la variable y contra la variable x, que sería el fertilizante, es igual a beta 1, ¿sí? La derivada primera. Eso se llama efecto marginal, el efecto marginal del fertilizante sobre el rendimiento, ¿sí? Cuando esto está elevado al cuadrado, sabemos que esa derivada primera, como vamos a ver ahora, el rendimiento va a quedar, ese cuadrado va a bajar a multiplicar beta 1 y me va a quedar 2 veces beta 1 por el fertilizante, la derivada primera. Es decir, el cambio en el rendimiento va a ser 2 veces beta 1 multiplicado el nivel de fertilizante. Es decir, que ahora sí va a variar el efecto marginal del fertilizante dependiendo del nivel del fertilizante, ¿sí? Eso vamos a ver más adelante. O sea que se maneja fácilmente este problema, que en principio acá sería bastante poco intuitivo que eso suceda en economía, ¿no? Porque tenemos rendimientos decrecientes del fertilizante, normalmente no es lineal, y de la educación también solemos tener rendimientos decrecientes de la educación. Bueno, acá pasamos a un supuesto muy importante que a veces se cree que es muy restrictivo y en realidad no lo es, que es que el valor promedio del error, o sea, si le tomamos el promedio al término de error U, ¿sí? A este término, la media o promedio de este error es igual a 0 en la población. Cuando decimos en la población, estamos hablando, siempre acuérdense que un fenómeno estadístico analiza un grupo, una población de individuos, de países, de provincias, de empresas, eh, de bonos, de acciones. Tenemos un grupo que es de interés, el que le llamamos para población, y sobre el cual vamos a medir determinados valores o tomar una muestra, ¿sí? Hacer una encuesta, lo que sea que midamos, ¿sí? Entonces, este sería el modelo que representa el comportamiento de los datos de la población. Si tenemos una población de hectáreas, tenemos rendimiento, tomamos una muestra de hectáreas y podemos medir el rendimiento contra diferentes niveles de fertilizante, ¿sí? O tomar una muestra de trabajadores administrativos y medimos su salario y hay la educación a través de una encuesta, ¿sí? Esto sería una medición de campo y esto sería como una encuesta. Dos formas de medir diferentes, pero tomando una muestra, por ejemplo, de una población de interés, ¿sí? Entonces, este sería el modelo poblacional en ese sentido. Bueno, en ese modelo poblacional, donde decimos que los datos son generados por un modelo de este tipo, lineal, simple, ¿sí? El término de error cumple con este supuesto, que su esperanza es igual a 0. Como les dice acá, esto no es un supuesto muy restrictivo, no es muy restrictivo, ya que siempre podemos usar beta 0, que es la constante del modelo, para normalizar la esperanza de U a 0. Supónganse que la esperanza de U no es 0, sino es 5, ¿sí? Tranquilamente ese 5 lo podemos incorporar al beta 0, ¿sí? Si el beta 0, por ejemplo, vale 2 y esperanza de U en vez de 0 vale 5, bueno, ese 5 lo sumamos a 2 y nos queda 7. Y listo, el nuevo beta 0 es 7 y automáticamente U ya tiene esperanza de 0. O sea que no hay nada. Mientras es una constante en el modelo, siempre podemos, como dice acá, normalizar, que es básicamente darle un nuevo valor a beta 0 con tal de que me ajuste U al supuesto de que tiene esperanza 0. Igualmente no tiene ninguna relevancia de que U tenga o no
no es un supuesto que me genere ningún problema. Como les digo, u podría no tener 0 y acá, mientras tengo un orden al origen, no hay ningún problema. Lo importante es que u tenga una esperanza constante. Mientras sea constante la esperanza no hay problema. Vamos a ver que cuando la esperanza de u no es constante, ahí puede haber un problema grave, ¿sí? Para nuestras aspiraciones de inferir efectos causales, cuando nos importa la causalidad. Pero bueno, en principio este supuesto no es nada raro. De hecho, a ver, otra forma de ver que esto es muy normal. La esperanza o la media de una variable, supongamos que esta es la variable x. La esperanza de una variable x tiene por propiedad, ¿sí? Por ejemplo, digamos que por ejemplo, la esperanza del salario. La esperanza del salario tiene la propiedad de que todos los desvíos, ¿sí? Los desvíos de la variable respecto a esa esperanza o a esa media suman 0, es decir, tienen promedio 0. Entonces, si hacemos abstracción de que el salario simplemente igual a su media. Supónganse que acá está solamente beta 0, nada más. Esto no existe. Salario es igual a beta 0, que es su media, su promedio, el salario promedio. Y esto es u, que sería los desvíos respecto al salario promedio. Y por definición de media, si beta 0 es el salario medio, el salario promedio, automáticamente por definición de promedio, o por definición de media aritmética, u suma 0. Si u suma 0, su promedio es 0, su esperanza es 0. O sea que eso es matemático, ¿sí? Mientras estemos poniendo acá un valor promedio, lo que queda, sí o sí por propiedad del promedio, suma 0, por lo tanto su esperanza es 0. O sea que suponer esto no tiene nada de raro, siempre y cuando esto lo interpretemos como una esperanza, que es exactamente lo que vamos a hacer, como vamos a interpretar este término sistemático, así como una esperanza. Nada más que una esperanza, en vez de una esperanza común y corriente, es la esperanza del salario condicionado a educación, una esperanza condicional, así que vimos en estadística 2. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora en breve. Acá tenemos, acá ya empezamos a jugar con el tema de la esperanza condicional, ¿sí? A ver si no está más acá para que se... Bueno, no, al no tener pizarrón acá, no puedo mostrarles eso, pero lo tenemos acá. Acá está. Esto es lo que les decía, ¿sí? Fíjense que si yo tomo esperanza de i condicionada a x, ¿sí? En este modelo que teníamos acá, esperanza de i a ambos lados de la ecuación, esperanza de i condicional a x. Acá me queda eso, ¿no? Esperanza de i condicional a x. Y acá me queda la esperanza de todo esto condicional a x. Beta 0 es una constante, por lo tanto la esperanza de una constante es la constante misma. Beta 1 por x tiene una variable, pero al tomar esperanza condicionada a x, se trata como una constante la x. Por lo tanto, esto es como tratar como una constante a todo el término y me queda esperanza de todo este término condicional a x, me queda simplemente igual a beta 1 por x. Se trata como una constante. Y acá me quedaría más la esperanza de u condicionada a x. O sea que básicamente la esperanza de i condicionada a x es igual a beta 0 más beta 1 por x, más la esperanza de u condicionada a x. ¿Tá? Entonces, lo que tenemos acá es eso. Para que la esperanza de i dado x sea igual a la parte sistemática del modelo, beta 0 más beta 1 por x, necesitamos este supuesto, que la esperanza de u dado x, ¿sí?, sea igual a 0, ¿sí?, para que desaparezca. Lo que decíamos acá, ¿no? Al tomarle esperanza de ambos lados, me queda la esperanza condicionada de esto, igual a todo esto como está, más la esperanza condicionada de esto, para que esto desaparezca, sea igual a 0 y me quede solamente beta 0 más beta 1 por x, la esperanza de u dado x tiene que ser 0, y simplemente es el supuesto, y el supuesto más importante que hacemos, ¿sí? Esperanza de u dado x
tiene que ser igual a, en realidad, una constante. Lo importante es que es una constante, ¿sí? Pero si no es una constante, eh, digamos, si no es cero, no importa, es una constante, no hay problema. Así que en este caso podemos decir que, como habíamos supuesto que esperanza de u es igual a cero, ¿sí? Lo que necesitamos es que la esperanza condicional también sea igual a la esperanza no condicionada. ¿Ven? Ven que esta condición se cumple si esperanza de u dado x es una constante, cualquiera, es una constante a. Esto por propiedad de la esperanza. Si la esperanza condicionada de una variable, en este caso u, es constante, sí o sí la esperanza no condicionada es igual a la misma constante. Piénsenlo un poquito, pero es una propiedad que vimos en estadística 2 de la esperanza, ¿sí? Si la condicionada es constante, ¿qué quiere decir? Que la media, el promedio de u no se mueve con x. Por lo tanto, siempre es el mismo. Y es el mismo que el no condicionado, si estamos hablando del mismo promedio, la misma media. O sea, bastante intuitivo, ¿no? Y además acá, como dijimos que esto era cero, bueno, no cuesta nada decirle que ahora sigue siendo cero y listo. O sea, ven que no es nada raro, lo único que necesitamos es que esto sea constante. Si esto es constante, esta esperanza condicionada es constante, listo. Va a ser igual sí o sí a esto, ¿sí? Si es constante. Y bueno, opcionalmente que sea igual a cero no me importa, porque si no lo es, el término beta cero lo absorbía esa constante, distinta de cero, o sea que no me importa, en definitiva, ¿sí? Lo único supuesto así que hay que analizarlo y costaría creérselo es esto, que no suceda esto. ¿Y qué significa que esto no sea constante? Que acá dentro de U haya elementos, ¿sí? Que en promedio, o sea, estadísticamente, se muevan con X. ¿Está bien? Acuérdense que U, ¿sí? Básicamente es una parte de I, de lo que estamos explicando. ¿Está? O sea, incluye todos los factores que afectan I que no son X o que no incluyamos acá en la parte sistemática. Entonces, si esos factores, yo necesito que estos factores que están en U no se muevan con la X. Esto habíamos dicho ya que sesgaba los resultados si se producía eso, ¿sí? Habíamos hablado, por ejemplo, de X siendo los años de educación y U siendo la experiencia laboral. Decíamos, normalmente puede pasar que si aumenta las personas que tengan más educación también tienen más experiencia laboral por la edad simplemente, ¿sí? Entonces es difícil de creer en ese contexto de este ejemplo sería, ¿no? Salario con educación. Es difícil de creer que U no se mueva en promedio con la educación. ¿Qué es lo que está diciendo este supuesto? ¿Sí? Que U no se mueva con la variable X, que sea constante igual a cero. Es difícil de creer. El caso del fertilizante quizá pueda ser más creíble, porque necesitamos que el nivel de fertilizante no se mueva con otros factores que están en U que afectan el rendimiento. ¿Qué factores están en U que afectan el rendimiento? Por ejemplo, la fertilidad natural del suelo. Siempre y cuando el fertilizante no se relacione en promedio con la fertilidad del suelo, es decir, que no le echemos más fertilizante a la tierra más fértil, ¿sí? Sino que lo echemos aleatoriamente. Entonces, también estaría mal echarle más fertilizantes sistemáticamente a la tierra menos fértil, ¿sí? Eso también sesgaría. Lo que tenemos que hacer es hacer, que dice Uldrich, echar fertilizante con igual probabilidad o en igual proporción a parcelas fértiles y menos fértiles, y aleatoriamente. Esto haría que esta relación se quiebre, que los factores que están en U, que es la fertilidad natural del suelo, no se relacione con el nivel de fertilizante que yo le he hecho artificialmente al suelo, ¿sí? Bueno, esto yo lo puedo manejar, porque yo puedo eh, tirar aleatoriamente fertilizante aleatoriamente a las áreas, si yo no sé cuál es más fértil, igual no, lo he hecho aleatoriamente y listo. En cambio esto no, yo no puedo repartir educación aleatoriamente a la gente, ver cómo les va en el mercado laboral y después medir la relación. Sí, esto ya es endógeno. La elección de la educación, ella es una elección de la persona que luego elige un trabajo determinado y gana un salario determinado. ¿Sí? Es todo un proceso endógeno de la persona. No puedo hacer un experimento. ¿Sí? Esto ya viene dado, lo medimos y estimamos esto. Y si tenemos la suerte de que los factores de U no se relacionen con EDUC, bueno,
La estimación de beta 1 va a ser posiblemente interpretada como el efecto causal de la educación, es decir, aumentar un año de educación me aumenta en beta 1 el salario, ¿sí? Si no se, pero si U se relaciona, los factores de U, por ejemplo la experiencia, se relaciona con EDUC, listo, esa interpretación causal ya se pierde, ¿está? Estoy volviendo un poco a la discusión anterior de causalidad que habíamos visto, ya un poquito con más tecnicismo, ¿sí? Pero por ahí va la cosa. Bueno, ¿qué se necesitaría hacer? Bueno, sacar de U la mayor cantidad de factores posibles y meterlos en el modelo. Listo, con eso se lo soluciono, lo cual lo voy a hacer con la regresión múltiple. Pues el primer paso hacia el cumplimiento del supuesto ceteris paribus es la regresión múltiple, en donde yo puedo quitar los valores que tengo en U y meterlos explícitamente en el modelo como otras variables que afectan el salario y estimar su efecto. Entonces, cada factor va a tener su efecto correspondiente estimado. Por lo tanto, sí voy a poder decir que este va a ser el efecto de la educación, pero manteniendo constante los demás factores que incluí en el modelo. ¿Sí? Cuando no los incluyo, como en este caso, no puedo decir que este es un efecto ceteris paribus, porque me estaría variando, por ejemplo, la experiencia, ¿sí? Al no incluirla explícitamente en el modelo. Al aumentar educación, me aumenta experiencia y este beta 1 está reflejando ambos efectos, no solo de educación. ¿Sí? Bueno, por ahí vienen los tiros, ¿no? De este supuesto. Este es el supuesto que se conoce como supuesto de exogeneidad, ¿sí? Que vamos a ver ahora. Bueno, más adelante se entenderá por qué este supuesto es importante para interpretar el modelo. Bueno, yo ya se los adelanté, ¿sí? Para estimar, derivar propiedades estadísticas de los estimadores, que es básicamente el sesgo, el insesgamiento, mejor dicho, el estimador. Bueno, tenemos acá una representación gráfica de lo que estamos haciendo, ¿no? Lo más importante acá es ver que lo que estoy modelando con una recta o con una línea recta, con mi modelo, la parte sistemática, el modelo de regresión sería la parte que modelamos, ¿sí? Después le agregamos el error a lo que queda. Este modelo es básicamente una esperanza condicionada, la esperanza de la variable dependiente condicionada a la variable independiente. Estamos diciendo que en promedio la variable dependiente se mueve con la independiente, ¿sí? El promedio, la media de la variable o la esperanza en la población de Y se mueve con X. ¿Cómo se mueve? De esta forma, ¿sí? De una forma sistemática, como una línea recta. A medida que nos movemos en el eje X, ¿sí? Se va moviendo nos movemos hacia arriba en el eje Y en este caso. Y estas banditas son como una distribución normal, o sea, una distribución simétrica de puntos, de observaciones. O sea, para un valor de x1 tendríamos varios puntos, ¿sí? Varios puntos alrededor de esta esperanza. Lo importante es que vean que esta línea recta es el valor esperado de y. ¿Sí? Estas son la distribución de muchos valores de y para un valor dado de x, y la recta pasa por la esperanza de y. Ven que esa esperanza de y se va moviendo a lo largo de la recta hasta otro punto que coincide para valores de x2 determinado, ¿sí? Entonces para ese valor de x2 tengo muchas observaciones de y alrededor de su media o esperanza, ¿sí? Y así puedo escribir, para cada punto de la recta puedo hacer esto mismo, ¿no? Puedo tener, para cada valor de x puedo observar diferentes valores de y, pero me quedo con la media, o sea, la recta pasa por la media de y. Esto es lo mismo, nada más que acá vemos que simplemente los valores de y se hacen más dispersos alrededor de su media a medida que aumenta x. Si aumenta x para allá, y acá tengo menor dispersión cuando x es baja, y cuando x es alta tengo mayor dispersión de los valores de y, ¿sí? alrededor de su media, de su esperanza. Bueno, ese es un problema que vamos a ver más adelante cómo se maneja, ¿sí? Pero no nos generan demasiado problema por ahora. Bien, ¿cómo se estima? Vamos a ver ahora
este modelo de regresión simple. Y dijimos que vamos a estimarlo con el estimador de mínimos cuadrados ordinario, ¿sí? Bueno, la idea básica de la regresión es estimar estos parámetros poblacionales beta 0 y beta 1, ¿sí? Para poder estimarlo necesitamos una muestra aleatoria, ¿sí? Una muestra que cumpla con la característica de ser aleatoria. Hay muchas que cumplen. Puede ser aleatorio, muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, puede ser por estratificado, por conglomerados. Hay muchas formas que vimos en estadística 2. Cualquiera de ellas es válida. En principio podemos simplemente pensar en el muestreo aleatorio simple, que es más fácil de concebirlo, de pensarlo, ¿sí? Da una muestra aleatoria de tamaño n de la población que me interesa, ¿sí? Tomamos n, una cantidad n de observaciones de x y de y, donde el subíndice y es el individuo o la provincia o el sujeto, el objeto al cual lo mido, al cual lo tomo en la muestra y mido sus variables x e y. Podría ser el salario y la educación, ¿sí? Y serían una muestra de n trabajadores administrativos, por ejemplo, del comercio, lo que sea. Entonces podemos escribir, acá es importante que veamos que escribimos cada observación de la muestra como con el formato del modelo que voy a estimar, ¿sí? Es decir, y sub i, o sea, la observación de la variable i para el individuo en la muestra i, y acá la observación de la variable x para el individuo de la muestra y, ¿sí? O sea, para el individuo iésimo observo la variable y, la mido, la variable x, y con eso ya es suficiente para estimar estos parámetros y obtener el error, o una estimación del error u, que fíjense que también pertenece al individuo y a la observación iésima. O sea que cada individuo de mi muestra, así como lo hacía cada individuo de mi población, tiene esta estructura del modelo. Básicamente al modelo le solemos llamar proceso generador de datos. En estadística 2 creo que ya les comenté ese término, proceso, pues un proceso que genera los datos. El proceso sería este, ¿sí? Un proceso que tiene una forma sistemática más un error, que tiene una determinada forma, por ejemplo normal o lo que fuese. Entonces, esto sería un proceso generador de datos de los valores de i, ¿está bien? A través de los valores observados de x. Bueno, en este caso para cada observación de la muestra. Tendríamos algo como esto, ¿no? Tenemos la variable x en el eje de abscisas y la variable y en el eje de ordenadas y diferentes valores, x1, x2, x3, x4 y sus correspondientes valores de y1, y2, y3, y4 para cada par ordenado. Sería un par ordenado de observaciones podría ser la educación de x1, su correspondiente salario y1, ¿sí? Bien, vemos que tenemos los diferentes puntos de pares ordenados y la línea recta que queremos ajustar pasa a través de los puntos de la manera lo más cercana posible a cada punto, ¿sí? Ven que si uno o dos puntos, la línea recta ajustaría perfectamente estos dos puntos, pero ajustaría malamente estos otros dos. Entonces, esta línea recta parece pasar lo más cerca posible de todos los puntos. Entonces la idea es cómo lograr que esta línea recta pase lo más cerca de todos los puntos, que es como decir que pases por, lo que queremos hacer es que pase por el valor de la esperanza de i condicionada a x, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero y principal, fíjense que acá tenemos medido el error. U1, U2, U3, U4 son los errores, ¿sí? El componente estocástico del modelo, el error del modelo. Eso es lo que queremos minimizar. Minimizando el error, estamos diciendo que la línea recta pasa lo más cerca de los puntos, ¿sí? Ahora tengo muchos errores, o sea, si minimizo estos dos, los vuelvo a cero, paso una línea que pase por acá y por acá, pero estoy agrandando los errores de U3 y U4. Entonces, esta línea recta parece achicar los errores a su mínima expresión. Bueno, ¿cómo logro eso? Tengo que armar una función objetivo a minimizar, ¿sí? Yo quiero minimizar el error, pero tengo que necesitar una función objetivo que incluya todos los errores, en este caso los 4 errores estos.
ustedes me pueden decir, bueno, la suma de los errores. El problema es que la suma de los errores, como el error tiene media cero, la suma de los errores se cancelan. Si acá hay errores, dos errores positivos, dos errores negativos, positivos y negativos se cancelan. Si yo los sumo, se cancelan solos, ¿sí? O sea que no me sirve la suma. Ahora, podría ser sí una suma de errores positivos o negativos, o sea, todos positivos, todos negativos. O sea, podría elevarlos al cuadrado, por ejemplo, a todos los errores. Entonces los negativos, U1 y U3, me quedan como positivos al elevarlos al cuadrado. Ven que es negativo porque básicamente el valor de I está por debajo de la línea recta, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se define el error. ¿El error cómo es? El error se define como I observado menos la parte sistemática, que es la línea recta. Es I menos la línea recta, igual a U. Entonces acá tengo que I, ese puntito, es menor al valor correspondiente de la línea recta que estaría acá, para ese valor de x3. Entonces I menos lo que está en la recta es negativo, lo mismo acá. I y 1 es menor al valor correspondiente sobre la línea recta para este x1. Entonces es negativo, y estos son positivos, x2 y x4. Entonces, pero si yo elevo al cuadrado los errores y los sumo, entonces ahí sí tengo una función objetiva a minimizar coherente, ¿sí? Y eso es básicamente lo que hace mínimos cuadrados ordinarios, pero vamos a ver más adelante eso. Lo que vamos a ver ahora, que es como plantea Bullrich para derivar los estimadores de MCO, es usando el supuesto de exogeneidad, ¿sí? Y el supuesto de que la esperanza también de U es igual a 0. Estos dos supuestos. Con esos dos supuestos yo ya puedo derivar el estimador de MCO, ¿sí? Que también minimiza la suma de residuos al cuadrado que dijimos antes. Eso vamos a mostrarlo después. Pero así es como más fácil, sin recurrir a tantos cálculos matemáticos como derivarlo. Pues fíjense que si esto es cierto, ¿cuál es la versión más débil de esto? O sea, esto dice que la esperanza de U, dado x es igual a una constante, que es igual a la esperanza de U, y que es igual a 0, ¿sí? Esto implica que la covarianza de x y U, ¿sí? Es decir, que se puede escribir de la misma manera como la esperanza de x por U sea igual a 0. O sea, esto que está acá implica esto, ¿sí? Y con esto es suficiente. Bueno, acá les recuerda por qué. Recordemos la estadística básica, que la covarianza entre dos variables x y es igual a la esperanza de x por y menos la esperanza de x y esperanza de y. Como la esperanza, esto que está acá, si lo escribimos así, nos quedaría acá esperanza de y por esperanza de u. Y la esperanza de u, ¿sí? Es 0. O sea que esto desaparecería y me quedaría esperanza de x por u, que es lo que tengo acá, ¿sí? Entonces, esto que está acá implica dos restricciones sobre dos momentos de la distribución conjunta de u y x, o de x y u, ¿sí? Esto sería como que la covarianza de ambas variables, que se puede escribir así, es igual a 0, ¿sí? Bueno, y de acá, fíjense que estas son dos restricciones sobre dos momentos poblacionales. Mejor dicho, bueno, sobre un momento poblacional, que es la covarianza. Y este sería este igual a 0. Y esto igual a 0 sería la segunda restricción. Si el momento, esto es un momento de la distribución de U igual a 0. Fíjense que si escribimos estas dos restricciones, las anteriores, esperanza de U igual a 0 y covarianza o esperanza de UX igual a 0, la escribimos en términos como dice acá, de X y beta 0 y beta 1, ¿sí? Teniendo en cuenta de que U se puede escribir, como les había dicho antes, I menos la parte sistemática del modelo, I menos beta 0 menos beta 1 por X, ¿sí? Se tiene que, fíjense que acá estoy escribiendo, en vez de esperanza de U dado X o covarianza de UX, si estoy escribiendo acá esto, esperanza de
X por lo que es equivalente U, ¿sí? Que era todo esto. Esperanza de X por U, ¿qué es esto? Esperanza de X por U. Y este supuesto esperanza de U igual a 0, lo escribo acá. Esperanza de U igual a 0. Ven que es lo mismo. Si a U lo escribo de esta manera, ¿sí? Haciendo pasaje de término al modelo, es sencillamente eso. Puedo escribir que su esperanza es 0, por el supuesto 1 que hice. Y luego, la segunda restricción que impongo a los parámetros es que la esperanza de X por U es igual a 0, que era este supuesto, ¿sí? Debido a este que viene de este supuesto. Esperanza de U condicional a X igual a 0. Luego este y finalmente este. Ven que entonces acá tengo un sistema de ecuaciones. Con dos incógnitas, de dos ecuaciones con dos incógnitas. Es decir, que resolviéndolo puedo obtener la solución para beta 0 y beta 1. ¿Sí? Básicamente eso es lo que hace el estimador de MCO. Resuelve este sistema de ecuaciones para beta 0 y beta 1. Bien, acá les vuelvo a decir que estas condiciones son restricciones sobre momentos de la población, así como ya recién los dijimos. Bueno, esto se llama estimación del método de momentos. Implica imponer los momentos muestrales, ¿sí? A los momentos muestrales las restricciones de los momentos poblacionales, ¿sí? Estos supuestos que hice acá arriba, que son poblacionales, ¿se acuerdan que lo hice acá arriba? ¿Sí? Estos están resumidos ahí. Esperanza igual a 0 y esperanza condicionada igual a 0. Sus versiones, eso que es poblacional, se impone a la muestra. Esto viene del principio de analogía, se llama. Hay autores de econometría que tienen libros explicando bien este principio de analogía. Por ejemplo, Masky habla de que imponiendo las restricciones de los momentos poblacionales que tengamos, que impliquen nuestro modelo, imponiéndolos a la muestra de datos, que sería esta versión de las restricciones, ¿sí? Y a los parámetros. Esto sería todavía en la población. Todavía no la impuse a la muestra, pero reemplazando y por sus valores muestrales y X también por sus valores muestrales, ¿sí? Ya está, la estoy imponiendo en la muestra y ya tengo los valores de Y observados. Me quedan como incógnitas beta 0 y beta 1 y puedo resolver el sistema con una muestra. Entonces, imponiendo estas dos restricciones poblacionales a la muestra, derivo los estimadores de momentos, de método de momentos. Bien, un ejemplo de este método de momentos es simplemente la estimación de la esperanza de una variable X. Si la media de la población se estima a través de la media muestral. Es tal cual método de momentos. Imponemos, tenemos una media poblacional estimada a través de una media muestral, ¿sí? Bueno, fíjense que las versiones poblacionales de estas dos restricciones, esperanza de igual a 0 y esperanza de X por U igual a 0, ¿sí? Se pueden escribir como momentos muestrales. Estos son momentos poblacionales con esperanzas, estos son momentos muestrales. Fíjense que esto es un promedio. La esperanza en términos de la muestra es un promedio, ¿sí? Es sumatoria de los errores, ¿sí? Pero ya con los Y observados en la muestra y los X observados en la muestra. La sumatoria de los errores dividido n, o por n menos 1, ¿sí? Igual a 0. Y esto es la esperanza de X por Y. Sumatoria de X por U, perdón, X por U, sumatoria dividido n. Listo. Ven que son las versiones de estas dos esperanzas, escritas como promedios, ¿sí? Listo, acá tengo ya traducido las dos restricciones poblacionales a las dos restricciones muestrales. Así que le puedo aplicar, resolver por álgebra matricial, aplicado a sumatorias. Un poquito se resuelve igual que si no tuviese la sumatoria, pero es por sustitución también se puede resolver. Resolviendo este sistema de ecuaciones para beta 0 y beta 1, obtengo los estimadores, ¿sí?
Fíjense que dada con esta, la primera distribución, la primera restricción, perdón, ¿sí? Sumatoria de los errores dividido n igual a 0. Esto le dice, dada la definición de media muestral y las propiedades de la sumatoria, porque ven, esto es una media muestral, ¿sí? Sumatoria de un término de una variable que es el error, o vamos a llamarle ya el residuo del modelo, por la propiedad de esa suma, de esta media dividido n, sumatoria dividido n, propiedad de la media muestral y las propiedades de la sumatoria, podemos reescribir la primera condición para obtener el estimador de la ordenada al origen, o sea, de beta 0. Fíjense que puedo escribir el promedio de i, la media de i, es igual al beta 0 más beta 1 por la media de x, ¿sí? O va a ser un pasaje de término y que me quede la media de i menos beta 0, perdón, beta 1 por la media de x. La clave para llegar a esta expresión es justamente ver que lo que tengo es una media muestral en la primera restricción y aplicar las propiedades de la sumatoria. La sumatoria se puede, digamos, distribuir en una suma. Si acá en la primera restricción tengo sumatoria de una variable que está definida como una suma de términos, yo puedo meter esta sumatoria adentro y me queda sumatoria de i, ¿sí? Sumatoria de i dividido en n-1 es la media de i, que es lo que tengo acá, la media de i. Si meto la sumatoria en el segundo término, que es sumatoria de beta 0 sobre n, sumar n veces una constante y dividirla por n, me queda beta 0, que es lo que tengo acá, beta 0. Si finalmente agarro la sumatoria y la meto en el término de beta 1 por x1, sumo n veces beta 1 por x1, el beta 1 al ser una constante sale fuera de la sumatoria y me queda simplemente sumatoria de x, o sea, beta 1 por sumatoria de x, dividido en n, o por n-1. Eso me queda beta 1 por la media de x, que es esto, beta 1 por la media de x, o sea que esto sale simplemente de distribuir la sumatoria, que básicamente es un promedio, estoy promediando este término, pero lo puedo distribuir acá y ver que me queda la media de i menos el beta 0 menos beta 1 por la media de x. Luego hago pasaje de términos para despejar y promedio, si me queda y promedio en función de esto. Luego hago despejo, porque esto es por sustitución. Recuerden, lo que necesito es definir, estimar un parámetro por sustitución y luego sustituirlo en la otra ecuación. Entonces me queda beta 0 igual a esta expresión, el promedio de i en la muestra menos beta 1 por el promedio de x en la muestra. Y esto lo puedo entonces sustituir en la segunda ecuación, acá en beta 0, ¿sí? Lo sustituyo para que me eliminar, digamos, la variable beta 0 y que me quede beta 1 en una restricción, una ecuación. Y ahí despejo beta 1. Ya tengo el valor de beta 0. Eso es lo que hago acá, reemplazo. Esto que tengo acá es la segunda restricción. Reemplazo la condición, el valor de beta 0. La elimino, ¿sí? Y opero. Acá opero de vuelta. Esto de vuelta es álgebra, meto la sumatoria y opero. Acá tengo que distribuir esto. Bueno, pueden hacer las cuentitas, que no les viene mal para memorizar estos parámetros y modelos. Pero lo importante es que me termina quedando esto que está acá abajo, que es sumatoria de x menos su media por y menos su media igual a beta 1, que multiplica a la sumatoria de x menos su media al cuadrado. Entonces, lo importante acá es ver la intuición de que es esto que me quedó acá. La sumatoria de una variable menos su media por otra variable menos su media. Acuérdense, fíjense una cosa, acá hay algo que yo omití. Toda esta operación la hice solamente sobre el numerador de esta restricción. Omití
el n-1, ¿sí? Omití dividir por n las restricciones. Bien, entonces, al omitir n-1 trabajamos con el numerador de la segunda restricción, segunda ecuación, ¿sí? ¿Qué es esto? Entonces llegamos a esto, que si tienen en cuenta que si lo dividimos por n, o multiplicamos por n-1, esto es muy parecido a la covarianza entre x e y. La covarianza muestra entre las dos variables, el regresando y el regresor, ¿sí? Regresando y regresor x. Y acá lo que tengo acá es la sumatoria de x menos su media al cuadrado. Esto es como el numerador de la varianza. Si divido por n-1 es como una especie de estimador de la varianza de x, ¿sí? Entonces simplemente acá tengo el beta 1, que es el parámetro que me interesa. Entonces, haciendo pasaje de términos, ¿sí? Despejando beta 1, me queda la ecuación para la pendiente, que es la sumatoria de x menos su media por y menos su media sobre sumatoria de x menos su media al cuadrado. Que de vuelta, esto es el numerador de la covarianza entre x e y este es el numerador de la varianza. Que si ambos elementos, ¿sí? Este numerador se divide por n y este por n, lo cual se cancelaría en esta división, tengo covarianza de x por y varianza de x. Es decir, que la pendiente de la recta se estima como el ratio entre la covarianza de las dos variables y la varianza del regresor x, ¿sí? Fíjense que siempre el numerador es positivo, porque esta diferencia al cuadrado siempre es positivo al estar elevado al cuadrado y sumo, la sumatoria siempre me da positivo. Es como el numerador de la varianza. Una varianza siempre es positiva, ¿sí? Es una condición que necesito para que exista el estimador, porque si esto es 0, por ejemplo, esto no existe. Pero siempre x tiene que tener una variabilidad para que esto no sea 0. Bueno, es una condición media obvia. Si no se cumple, no tiene sentido el problema. X no varía. Entonces, en definitiva, recapitulando, acá les decía que, dadas estas restricciones poblacionales puestas en la muestra, lo que haremos es elegir los valores de los parámetros que nos aseguren que estas versiones muestrales de nuestras restricciones poblacionales se cumplan, ¿sí? Entonces, las imponemos en la muestra y podemos obtener qué valores de beta 0 y beta 1 cumplen con estas restricciones, que son estos, ¿sí? Beta 0 igual a la media de y menos beta 1 por la media de x, y beta 1 es igual a la covarianza de x por y, de x e y, sobre varianza de x, o el ratio de estos numeradores de covarianza y varianza, ¿sí? Ven que esto es muy parecido a la definición de coeficiente de correlación, ¿sí? El coeficiente de correlación es la covarianza de las dos variables dividido los desvíos estándar de x y de y, ¿sí? En este caso simplemente no tengo el desvío estándar de y, sino solamente la varianza de x, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito más adelante, creo que está una fórmula similar a eso. A ver si no está... Me parece que no. Bueno. Pero eso, bueno, compárenlo ustedes, repasen lo que era la fórmula de la covarianza, el coeficiente de correlación entre dos variables, que tengo acá una covarianza entre las dos variables sobre el desvío estándar de una por el desvío estándar de la otra. ¿Sí? Si yo no pongo los desvíos estándar de y, por ejemplo, y pongo solamente desvío estándar de x multiplicado por desvío estándar de x, me queda la varianza de x acá abajo, ¿sí? Que es básicamente esta fórmula. O sea que en definitiva el coeficiente de regresión simple, la pendiente de la regresión simple es igual al coeficiente de correlación reescalado, ¿sí? Reescalado para ser medido en unidades de medida distintas a la correlación, que se mueve siempre entre -1 y 1, ¿sí? En cambio, beta 1 siempre se mide en unidades de medidas de la variable y, porque acuérdense que en el modelo original beta 1, igual que beta 0, se miden en unidades de y. Beta 1 es lo que varía y
cuando X varía en una unidad. Entonces, si Y es salarios, por ejemplo, en pesos, en miles de pesos, entonces beta 1 está medido en miles de pesos, ¿sí? Porque es cuánto varía el salario medido en miles de pesos cuando X varía en uno, cuando, por ejemplo, la educación varía en un año de educación. ¿Está? Entonces, beta 1 acá se mide en unidades de medida de I, de la variable dependiente. En la correlación no, en la correlación eliminamos las unidades de medida para que la correlación se mida entre menos 1 y 1. 0 y 1 o menos 1 y 0, digamos, si es positiva o negativa la correlación. Ahora, si la correlación es positiva, siempre el beta 1 va a ser positivo. Y si la correlación es negativa entre X e Y, el beta 1 va a ser negativo, ¿sí? Lo vemos acá. Al ser siempre positivo el denominador, lo que rige el signo de beta 1 es el numerador, que es el numerador de la covarianza entre X e Y, o sea, la correlación, ¿sí? Correlación positiva o negativa implica implica pendiente positiva o negativa. Bueno, resumen, para terminar, y seguimos con el resto después, el estimador de MCO de la pendiente es igual a la covarianza muestral, es lo que acabamos de decir, entre X e Y dividida por la varianza muestral de X, lo que acabamos de decir, ¿sí? Si X e Y están correlacionadas positivamente, la pendiente será positiva, acabamos de decirlo. Al revés, si están correlacionadas negativamente, la pendiente será negativa. Y notar que es necesario que X tenga variabilidad en la muestra, ¿sí? Que es lo que decíamos. Si no hay variabilidad, de X en la muestra, lo cual no tiene sentido analizar, este término es cero, por lo tanto esto no existe, ¿sí? Este cociente. Así que bueno, luego seguiremos con unos detalles más del estimador de MCO, así que suficiente por este video.